¿No les pasa que a veces los temas económicos se complican y no entendemos por qué? Además, todo lo estamos haciendo bien como de costumbre. Vamos a tratar de entender cómo es que funciona este tema, porque hay muchas ocasiones donde vemos profesionales trabajando en Uber y vemos personas que no terminaron ni la escuela con una economía fuerte y próspera. A veces también se ven personas que no son los grandes tzadikim con mucha abundancia, y hay veces que grandes tzadikim están con carencias. En este video vamos a tocar el tema económico basándonos en los fundamentos que se encuentran en la parashá de la semana. Textos del Talmud, explicaciones de los Rishonim, hasta llegar a la Kabbalah. Además, ¿será que sirven las meditaciones o los actos cabalísticos para atraer la riqueza, como ya es una tendencia en redes sociales, o esto es una falacia? Bueno, sin más que decir, acompáñenme hasta el final porque esto, aparte que no es para cualquiera, tiene muchísima tela que cortar y ojo, que aún así es un resumen. Al principio de esta parashá se nos cuenta el nacimiento de los hermanos gemelos Jacob y Esaú. En el capítulo 25, Pasuk 27, nos dice la Torá, y crecieron los jóvenes, y fue Esaú un hombre que sabía cazar, un hombre de campo, y Jacob un hombre ingenuo que se sienta en las tiendas. Rashi, basado en el Midrash Bereshit de Rabá, capítulo 63, nos explica el pasuk de la siguiente manera. La intención del pasuk cuando menciona que Esab era un hombre que sabía cazar, se refiere a que sabe atrapar y engañar a su padre con las palabras de su boca. Y le preguntaba a Isaac, papá, ¿cómo es que se separa el diezmo de la sal y de la paja? Y por medio de esto, su papá pensaba que él era detallista en la práctica de las mitzvot. O sea, como dicen en mi país, más jugado que el doble cero. Pero cuando nos referimos a Jacob, nos explica Rashi lo siguiente. Jacob no tenía experiencia en todo lo antes mencionado con Esab. Como sentía en su corazón a sí mismo, hablaba. Nos dice más Rashi, ingenuo se le llama a la persona que no es experta en engañar. Quiere decir que Jacob era demasiado honesto y no pasaba por su mente engañar a los demás o incluso atraparlos y enredarlos con sus palabras como lo hacía su hermano. El libro Or Pnei Moshe nos dice lo siguiente, resumo sus palabras. Nos dio una alegoría al pasuk para que la persona no se complique diciendo que por la capacidad de su mano se le generó su riqueza. No se debería decir así, dado que hay una prueba grandísima que no existe sabiduría, consejo o entendimiento enfrente de la voluntad de Hashem, como mencionamos anteriormente, que Sab era un hombre que sabía atrapar a los demás con sus palabras e incluso engañarlos. Y aún así lo engañó Jacob a él 2 veces, porque así era la voluntad de Hashem. Darle la primogenitura, como se menciona este tema en el capítulo 25 del Pasuk 29 en adelante, y las bendiciones de su papá, como es mencionado en el capítulo 27. Pero paremos un poco, meditemos y seamos sinceros. ¿Qué hubiéramos dicho nosotros si tuviéramos a Jacob y a Esab de frente? Y vemos que a sus 13 años, Esab ya casa, sabe negociar, se ve su éxito en el campo, mientras el otro es un joven que solo pasa sentado estudiando Torah. Sí, Torah. No era que estaba estudiando profesiones y demás, y aparte de esto, era un ingenuo. ¿Quién tendría éxito en la vida? Pues como sabemos, este mundo está diseñado para los fuertes y solo sobreviven en él las personas que son fuertes. Una persona ingenua es muy difícil que logre algo. Bueno, al menos ese es el pensamiento que nos enseña el sistema desde pequeños. Me acuerdo que una vez en Rosh Hashanah le dijeron a mi esposa, el día que una yeshiva gradúe a un doctor o a un ingeniero, ahí valdrá la pena. Pues sí, es normal que las personas hoy en día crean esto. La realidad en el caso que mencionamos fue otra. La Torá nos cuenta cómo Jacob tuvo más bendición que Esab e incluso le quitó lo más preciado espiritualmente a Esab, su primogenitura y las bendiciones. Yo agrego que también le quitó a Lea, pero esto no fue por mérito de Jacob, sino de Lea mismo. E incluso Jacob terminó siendo millonario y con una familia bella y numerosa y no ocupó del todo de las virtudes de Esab. Entonces, de aquí aprendemos
que no es el esfuerzo el que nos hace prosperar, ni son nuestros dones los que nos traen riqueza. Hay un señor que se llama Shlomo Friedman, vive en Elad, Israel. Se dedica a transportar turistas religiosos que vienen de Estados Unidos e Inglaterra y llevarlos de forma segura y barata a los diferentes lugares santos de Israel, ya sea el Kotel, las tumbas de los Sadikim, etc. Un día cuenta este señor, le estaba brindando un servicio de transporte a una persona que trabaja como agente de viajes en Estados Unidos y vende miles de tickets todos los años a personas que quieren conocer y visitar Israel. Entonces, Shlomo, con su gran entendimiento, vio aquí la oportunidad de sacar provecho a la situación. Habló con este agente de viajes, le preguntó si podía recomendarlo con los clientes de él. Y el señor muy amablemente le dijo que sí. De inmediato, Shlomo fue e imprimió una cantidad muy grande de tarjetas con sus datos para dárselas al agente de viajes. Después de esto, Shlomo comenzó a meditar, porque tal vez tendría que comprar otro carro y ver quién podía trabajar con él, porque él entendió que después de esto iba a tener centenas de clientes al mes y ocuparía más carros para lograr dar el servicio. Pasaron los meses y todo su sueño se tumbó. Nadie lo llamaba, todo seguía como de costumbre. Pero un día, después de varios meses de espera, lo llama un cliente nuevo, el cual le dice que ahorita está en Inglaterra y tiene un itinerario muy apretado en Israel, que lo ocupa él exclusivamente para todos sus viajes. Bueno, Shlomo tomó con calma esto e hizo su trabajo como es de costumbre. Sin embargo, en una de las paradas del portafolio del cliente se le cayeron varios documentos. Cuando Shlomo lo ayudó a rejuntar los documentos, vio su tarjeta ahí. Cuando le dio los documentos al cliente, el cliente vio que Shlomo vio la tarjeta y de inmediato le dijo: Shlomo, tranquilo, yo voy a viajar con usted. Mi hermano me dijo que usted era el mejor, no voy a cambiarlo. Shlomo entendió en ese momento que este cliente no sabía con quién estaba hablando y que la persona que se mencionaba en la tarjeta era él mismo. Y entendió que cuando se trabaja es por esfuerzo, el concepto que conocemos en hebreo, ishtadlut. Pero el que manda la panasá es Hashem. Veamos otro caso en la Torah de alguien que pensó que tenía un plan y más bien perdió. Al principio de la parashá de Hayez Hará, en el capítulo 23, nos cuenta la Torah el trágico fallecimiento de Sara. Y se nos menciona que Abraham vino quería comprar Maharata Machpelah. Al final Abraham vino negoció con Efrón y llegaron a un acuerdo por 400 shekel de Kesef. En el Pasuk 16 hay un detalle muy interesante y es que Efrón en hebreo se escribe con la letra Vav, pero cuando Abraham vino hace la cuenta del dinero para pagarle a Efrón, le hace falta la letra Vav al nombre de Efrón. Para esta incógnita ya hay muchas respuestas, pero vamos a ver la maravillosa respuesta que dio el santo Gaón de Vilna. El Midrash Bereshit Rabbah en la parashá de Noach, capítulo 57:7 del Midrash, nos dice que el pasuk en Mishlei 28:22 dice: el que está preocupado por la riqueza es una persona con ojo malo. Esto quiere decir que tiene una mala apreciación de los acontecimientos y no sabe la escasez que atrae. Dice el Midrash, este pasuk se refiere a Efrón. El Gaón nos dice que Abraham Avinu recibió 1000 kesef por parte de Abimelech, como se menciona en Bereshit 20:16. Sin embargo, Abraham Avinu tenía una política y era que él no se enriquecía por parte de nadie. Pero Abimelech le dio el dinero y le contó a Sara. Al ya saber Sara y Menú, ella generó que Abraham vino a tomar el dinero y entonces Abraham vino fijó que ese dinero no se usaría hasta que hubiera un tema especial y ese gasto podría ser la sepultura de alguien o cualquier otra mitzvah especial que no tuviera que ver directamente con enriquecerlo a él. Por ese motivo era que Abraham vino, le decía a Efrón en el capítulo 23:13, si me escucharas, ya di el dinero del terreno, tómalo de mí. Nos dice Rashi de inmediato, está listo por mi parte, ojalá y ya te lo pudiera haber dado. La pregunta es, ¿cómo puede decir que ya está listo el dinero si no sabe cuánto es el valor del terreno? La respuesta es como mencionamos anteriormente, ya él tenía listo el dinero de la plata que le dio Abimelech. Ahora, todo toma sentido. Dice el Gaón, el valor numérico de la letra Vav es 6. Y Efrón
por estar desesperado por el dinero, pensó que le pidió un monto exagerado a Abraham Avinu y que ganó muchísimo dinero. Sin embargo, no sabía que lo que quería pagarle a Abraham Avinu eran 1000 shekel kesef, los que había recibido de Abimelech. O sea, perdió 600 shekel kesef Efrón. El Gaón interpreta que la Vav se multiplica por 100 y 6 por 100 son 600. Y ahora se entiende el Midrash sobre el Pasuk de Mishle. El que está preocupado por la riqueza es una persona con ojo malo y no sabe la escasez que atrae. Este es Efrón, que por estar preocupado por la gran cantidad de dinero que podía sacarle a Abraham Avinu de esta venta y estar centrado en su mala apreciación de los acontecimientos, en vez de ganar, perdió más de la mitad de lo que Abraham Avinu quería darle y lo que Hashem ya le había decretado. También el Balaturim menciona que la palabra Efrón sin la Vav tiene el mismo valor numérico de ojo malo que se menciona en el Pasuk de Mishlei. Y además su valor exacto es 400, haciendo mención a los 400 shekel kesef que tomó de Abraham. Sí, señores, esto es un estudio del Remes basado en las Gematriot, no como hacen las personas que comienzan a decir que el valor numérico simple es 6, por ejemplo, y que esto representa manos, pies, presencias y demás. No sé, tal vez representa la falta de conocimiento que ellos tienen. Entonces, ¿qué aprendemos de todo esto? No es el esfuerzo el que genera el dinero como pasó con Jacob Avinu y Esaú. No son los planes que tengamos como pasó con Efrón. Bueno, pero preguntarás, si no es ni una ni la otra, entonces ¿de dónde sí viene el dinero? ¿Y por qué aún así hay que trabajar? Bueno, primero que todo tenemos que entender varios principios para estar claros. De Hashem viene absolutamente todo. No hay nada que no venga de él. Y por su misericordia es que nosotros vivimos. Veamos el caso de Isaac vino en esta parasha, capítulo 26, 12. Nos cuenta la Torah. Y sembró Isaac en aquella tierra y encontró en aquel año 100 medidas y lo bendijo a Hashem. Sembró y encontró. Guárdense esta palabra encontró porque la vamos a explicar más adelante. Rashi de inmediato nos explica por qué el pasuk nos indica que sembró en aquella tierra y en aquel año. ¿Acaso hubiéramos pensado que Isaac en el relato cambió de año y de lugar? La respuesta es que la tierra del año eran difíciles. Es como cuando los expertos en economía nos dicen que tal negocio va a bajar, tal tierra no es apta para tal proyecto. Lo que aprendemos aquí es que Isaac estaba contra las cuerdas totalmente. El siguiente comentario de Rashi nos dice que Isaac había hecho un cálculo, todo con tal de querer sacar el maaser, el diezmo. Y de cada unidad del cálculo que tenía de la tierra, el resultado fue 100 veces más. Vean ustedes qué grande es el poder del maaser. Pero bueno, sigamos. La pregunta que tenemos es la siguiente. ¿Por qué el paso dice que Isaac encontró? ¿Acaso no sabía Isaac dónde había sembrado las plantas o lo que había sembrado? Es como que yo dijera que dejé mi dinero sobre la mesa de la sala de la casa y voy a dormir. Cuando me levanto, busco el dinero que sé que está en la mesa y diga que me encontré dinero en la casa. Bueno, aquí tenemos dos respuestas. Una, según Rashi, que acabamos de mencionar, Isaac encontró, es el término correcto que debería emplearse en el pasuk, porque él tenía un cálculo de cuánto le iba a dejar su negocio. Sin embargo, todo se le multiplicó por 100. Pero el libro Kedushat Yom Tov de Sigit explica el tema más a detalle. Isaac hizo su esfuerzo, o sea, trabajó, pero cuando vio el resultado entendió que todo es por bendición de Hashem solamente. Como está escrito en Mishlei 10:22, la bendición de Hashem es la que enriquece. Y así debe entender la persona que todo esfuerzo que se hace es por la maldición que tuvo el primer hombre, o sea, Adán Arishon. Pero el esfuerzo que hagamos no tiene que ver con el resultado final en lo absoluto. Entonces, a nosotros nos toca dos cosas. Una es hacer el esfuerzo correcto, o sea, trabajar, y la otra es confiar y entender que todo el resultado viene de Hashem y solo su bendición es la que da riqueza, no el trabajo. Asimismo, encontramos escrito en el santo Zerat Shimshon, en esta parashá, en el inciso 12, sobre lo que se menciona en el capítulo 27:20. Y le dijo Isaac a su hijo, ¿qué es esto que tan rápido encontraste, hijo mío? Y le respondió,
porque preparó a Hashem tu Dios esto enfrente mío. Dice el Ser Hashem Shon en síntesis, toda persona debe reconocer en todas sus acciones las maravillas de Hashem, porque no hay fuerza en la persona para hacer nada si no es por la misericordia de Hashem. Y así cada ganancia que tenga, no diga que le llega por su gran esfuerzo, sino que es por misericordia de Hashem. Y si sube a la grandeza, no piensa que es por su sabiduría, solamente es misericordia de Hashem. Y esa fue la respuesta de Jacob a su papá. No fue Haz de Shalom que Jacob mintió, sino que él quería con fe perfecta e íntegra que si las cosas estaban dando así, es porque Hashem así lo permitió. Hay un señor en Eretz Israel que logró casar 18 hijos. Baruch Hashem. Para todos es sabido que casar un hijo en el judaísmo es carísimo. Y este señor en especial no era una persona con muchos recursos. Cuando hicieron la jatuná del último hijo, le dijo alguien al Señor, Baruch Hashem, tuviste ayuda divina y pudiste casarlos a todos. Y él le respondió, no tuve ninguna ayuda divina. La gente se sorprendió, incluso se sintieron incómodos con sus palabras. Y de inmediato dijo el Señor, Hashem no me ayudó, Hashem todo lo hizo, que es muy diferente. Así vive una persona con emuná. Él sabe que todo lo que pasa a su alrededor no es porque su magnífico esfuerzo y sus magníficos estudios le dieron esos resultados. Se cuenta sobre el santo rabino Rabbi Susha de Anipoli, que tenía la costumbre que después de rezar levantaba las manos al cielo y decía, Hashem, Susha tiene hambre. De inmediato el Gabay le traía el desayuno. Un día el Gabay dijo en su corazón, le voy a enseñar al rabino que no es Hashem el que trae el desayuno, soy yo. Entonces mañana cuando comience a rezar no le voy a servir nada. No le voy a servir nada hasta que me lo pida, como debe de ser. Al día siguiente, el rabino terminó el rezo y dijo, Hashem, Zusha, tiene hambre. De inmediato entró una persona con un manjar y le decía al rabino, perdóneme, por favor. ¿Qué fue lo que pasó? Que unos meses atrás, cuando Rabbi Zusha no era popular y más bien nadie lo conocía, en un día lluvioso, en el camino, había un hueco lleno de agua lodosa. Y lo que había para pasar sobre este hueco era una tabla donde solamente podría pasar una persona. Este señor iba muy apresurado y vio que una persona quería pasar por la tabla. ¿Qué fue lo que hizo? Pues correr y empujarlo hacia el lodo y seguir su camino. ¿Quién era esa persona? Pues sí, era Rav Zusha. Durante estos meses, este hombre comenzó a tener diferentes problemas que no tenían sentido. Ya en un momento de extremo apremio, decidió ir donde su rabino y preguntarle qué podría hacer. El rabino le consultó si en algún momento lastimó a otra persona, a lo que esta persona le respondió que sí, y le contó la historia, pero que no podía ir a pedir perdón porque él no sabe quién era esa persona, aunque se acuerde de su físico. Y así se lo detalló al rabino. El rabino se sorprendió y le dijo que había empujado a Rabbi Zusha al lodo. Y entonces le preguntó a esta persona que cómo podría pedirle perdón a un rabino tan grande. Él no sabía quién era en aquel momento. Entonces el rabino le dio su consejo. Le dijo que después del rezo de cada mañana, Rabbi Zusha dice en voz alta, Hashem, Zusha tiene hambre. De inmediato, antes de que el Gabay se acerque con el desayuno, llévele usted un desayuno de primera, muy delicioso, y pídale perdón. Y explíquele la situación. Bueno, al final así fue y Rabbi Zusha lo perdonó. Pero lo más importante es que el Gabay entendió que se le pide a Hashem cuando se tiene hambre, como está escrito en el Talmud Babli, en el Tratado de Avodat Zará, folio 3b. Hashem alimenta a todo el mundo, desde los cuernos del Rehem, que era la bestia más grande que existió, hasta los Betzekinim, que es el insecto más pequeño. Entonces, créanme que el sustento no viene por el lado de nuestros magníficos esfuerzos. El sustento viene por parte de Hashem. Y si alguien se interpone o algo no sale bien, tenemos que entender que esto no nos va a reducir nuestros recursos. El Talmud Babli, en el Tratado de Betzá, 16a, nos dice lo siguiente. Enseñó Rav Jalavta, hermano de Rabinai, que vivía en la ciudad de Josá. Todos los alimentos de la persona se le fijan desde Rosh Hashanah hasta Yom Kippur. Esto no incluye los gastos de Shabbat, Yom Tov y los gastos para que sus hijos estudien Torah. En estos casos, si la persona trata de ahorrar, se le reduce sus ganancias. Y si gasta, le dan más. O sea, en los temas económicos no sirve en absoluto el aumentar los esfuerzos. Lo que se decretó en Rosh Hashanah es lo que la persona va a recibir, punto. Y sí, no malinterprete. Hay que hacer esfuerzos, pero no más de la cuenta. También parte de este esfuerzo es mejorar nuestra práctica espiritual con el Creador.
como se hace mención en el Tratado de Kiddushin, fue el 81a. Rabbi Shimon ben Elazar dice, ¿acaso viste alguna vez un pájaro o un animal que tenga una profesión? Y aquí que ellos se sustentan sin aflicción. Yo que fui creado para servir a Hashem, no es justo que tenga sustento sin aflicción. El motivo es porque hice malos actos y reduje mi sustento. De aquí aprendemos que si hacemos malos actos, o sea, transgredimos la voluntad de Hashem, esto tiene una repercusión negativa en nuestra parnasá. Como ya lo he dicho en videos anteriores, cuando tenemos dinero debemos de poner primero a Hashem y gastar el dinero con temor del cielo. Comprar prendas con seniut para toda la familia, comprar alimentos kosher, dar más hacer caspi, invertir en espiritualidad. Pero ¿con qué cara podemos o podría una persona reclamarle o pedirle a Hashem cuando en vez de comprar la ropa que le hace falta para andar correctamente con seniut, lo que hace es gastarlo en cosas que no son necesarias, como paseos sin motivos, gastos de entretenimiento, como Netflix y demás? Ah, pero pregúntele a esta persona cuántas horas reza al día usted, su esposa o su esposo, sus hijos, cuánta Torah estudia en el día. La respuesta sería que perdieron el partido 10-1. 10 horas de videos de YouTube, TikTok, películas y demás, y enfrente a una hora desde que se levantaron hasta que se fueron a dormir. Y esto incluye a todo lo que dedicó toda la familia completa ese día al servicio de Hashem. Pero aquí todos saltarán y dirán que esto no tiene fundamento, dado que vemos que hay montones de personas que hacen cosas terribles con su dinero y día a día se rebelan ante Hashem y aún así les va muy bien. Bueno, para resolver este tema, vamos a adentrarnos en dos conceptos que van de la mano. El primero es que el Pasuk en Shemot 33:19 dice, y doy Haniná, gracia, a quien yo dé gracia, o sea, a quien yo quiera, y tuve misericordia con quien yo quiera tener misericordia. El tema de la Haniná y de la Rahamim, que se menciona en el Pasuk, nos lo explica el Talmud Bavli en el Tratado de Berajot, folio 7a. La Haniná es para quien no es apto para esto, o sea, no tiene méritos, y la Rahamim es para quien tiene méritos. O sea, hay momentos donde Hashem le da a las personas y estos no son merecedores de lo que reciben. Y todo es porque Hashem así lo desea, sin necesidad de que la persona sea un tzadik o no. Pero hay otro tema aquí, que viene del Área Kadosh y tiene que ver con Kabbalah. Y es que el Área Kadosh explica que según la Torah del Sot, o sea, los secretos de la Torah, cuando se menciona la palabra Ben, o sea, hijo, o la palabra Av, o sea, padre, hace referencia a reencarnaciones pasadas. Esto nos va a aclarar por montones este tema y vamos a quedar más que satisfechos con esto. Veamos, el Talmud en el Tratado de Berajot 7a nos cuenta que Moshe le preguntó a Hashem la pregunta que para mi gusto es la pregunta del siglo. ¿Por qué hay personas que son tzadikim y les va bien y hay tzadikim y les va mal? Y hay personas que son reshaim y les va bien y hay reshaim y les va mal. Hashem le respondió, tzadik que le va bien es tzadik ben, o sea, hijo de tzadik. Tzadik que le va mal es tzadik ben rasha. Rasha que le va bien es rasha ben tzadik. Y rasha que le va mal es rasha ben rasha. O sea, según el Arizal, esto se traduce así. El justo que le va bien es porque en su reencarnación pasada fue un tzadik. Al justo que le va mal es porque en su reencarnación pasada era un rasha. Al rasha que le va bien es porque en su reencarnación pasada era un tzadik. Y al rasha que le va mal es porque en su reencarnación pasada era un rasha. Según esto, vamos a entender también las palabras del rey Salomón en Mishlei 19:14. La casa y la riqueza es herencia por parte de los padres. Aquí Shmuel Amelech lo dejó totalmente cerrado. O sea, una persona no obtiene casa ni riqueza por parte de sus actos, solo si los padres se lo heredan. Vemos millones de casos que no son así, pero según lo que mencionamos anteriormente, la Arizal, esto queda más que claro e incluso es maravilloso. Los padres que se mencionan en el Pasuk no son sus papás, literalmente, sino hace referencia a las reencarnaciones anteriores. Si la persona fue sadik en el Gilgul pasado, en este tiene casa y riqueza, pero si no fue así, en este Gilgul le van a faltar la casa y la riqueza. Aún así, queda claro que estamos hablando aquí del concepto que es Dajamim, o sea, que la persona debe de obtener las cosas porque se lo merece. Pero está el concepto de Haniná, que es cuando la persona no se lo merece. A esto se le llama en el Midrash Otzar Matnot Hinam, o sea, la bodega de regalos gratuitos que tiene Hashem para la gente.
Y de hecho, así es como nosotros deberíamos de pedirle a Hashem cuando rezamos, no por el mérito de nuestros actos, sino por su Haniná, de su Otzar Matnot Hinam. Nos queda solamente una cosa por saber. ¿Se considera el rezo como parte de Ishtadlut, o sea, el esfuerzo que debemos de hacer? Como mencionamos al principio, tenemos que hacer esfuerzo por la maldición que recibió el primer hombre. El Talmud en el Tratado de Unidad 70b nos cuenta la siguiente historia. La gente de la ciudad de Alejandría le preguntó a Rabbi Joshua ben Hanina, ¿qué debe hacer una persona para ser rico? Le respondió el rabino, adquiera mucha mercadería, o sea, que la persona debe adquirir mucha mercadería y que haga negocios con Emuná, o sea, de forma honrada y correcta. Le dijeron las personas de Alejandría, pero muchas personas hicieron así y no les funcionó. Le respondió Rabbi Joshua ben Hanina, el tema es que tiene que rezarle a quien la riqueza es de él. Como está escrito, mía es la plata y el oro. La novedad de esto es que ambas partes están conectadas, tanto el esfuerzo material, o sea, trabajar y tener emuná, como el esfuerzo espiritual, que es rezar. ¿Cuántas personas saben este secreto? Que hay dos esfuerzos que se tienen que cumplir, uno material y otro espiritual. Antes de continuar, si usted es de las pocas personas que se quedó hasta aquí, le quiero agradecer de corazón. Pero quiero decirle otra cosa, usted es de esas pocas personas que de verdad quieren estudiar, aprender Torah. Mis respetos para usted, porque la mayoría de personas pueden ver un partido de fútbol completo, noticias o series que al final no dejan más que una pérdida de tiempo y entretenimiento momentáneo. Pero escuchar una clase de Torah tan extensa no es normal. Entonces, nuevamente, mis respetos para usted, que Hashem lo o la bendiga en todo. Ahora, vamos a hablar de las conclusiones de este extenso viaje por toda la Torá. Y ojo, claro que esto es un resumen muy pequeño, pero es la base de todo. La panasá de la persona tiene varios parámetros que se deben de cumplir de forma natural y así Hashem lo estableció. Hacer un esfuerzo material que no sea tan extenso ni muy pequeño. Todo va conforme el nivel espiritual de la persona. Se cuenta sobre el Baal Shem Tov, que él solamente tocaba la puerta de algún millonario si iba sin verle la cara y sin decirle nada. Le preguntaron por qué y dijo que para él esta es la exigencia de esfuerzo material que tiene que hacer para obtener su panasá. Sabemos que el Baal Shem Tov Akadosh era una persona muy santa y dedicada 100% al servicio divino. Hacer un esfuerzo espiritual, o sea, rezarle a Hashem. Hay temas que también están decretados para la persona que van a ser así. Por ejemplo, ¿qué pertenencias va a tener? Esos temas tienen que ver con Gilgulim o actos malos en nuestro diario vivir. Puede ser lo contrario también, buenos actos. Ojo, ambos se pueden resolver con Teshuvah y Tikkunim. El sustento de la persona se decreta en Rosh Hashanah. Un consejo muy bueno sería celebrar Rosh Hashanah de forma correcta y con la guía de una persona correcta. Las profesiones, los trabajos y los negocios están dentro del parámetro de Ishtadlut, o sea, el esfuerzo material que hay que hacer, pero no están ligados de ninguna manera al resultado. El hacer planes o estar desesperado en busca de oportunidades de dinero no siempre resulta bien. De hecho, hay muchas veces que resulta contraproducente y se pierde en vez de ganar. Las meditaciones cabalísticas que se venden en redes sociales no sirven para absolutamente nada. Si la persona obtiene las cosas es porque Hashem así lo deseó, incluso sin necesidad de estas meditaciones. ¿Acaso usted ve a Elon Musk haciendo esto? Y cabe destacar que el Ariya Kadosh en el Shara Kabanot explica que quien se pone a hacer meditaciones del nombre de Hashem o escribir cameo y no es una persona correcta, de la forma correcta, o sea, no lo hace de la forma correcta, en el momento correcto, en el nivel espiritual correcto, corre peligro incluso de morir. Quería comentarles otro tema que no tiene nada que ver con la panasá de forma directa, pero indirecta a lo mejor sí. Es el tema de las voluntades de las personas. ¿Qué es lo que usted quiere? ¿Qué es lo que usted desea? ¿Qué es lo que usted ve? En la Torá vemos a uno de los hijos de Jacob, se llamaba Naftali, y a él se le menciona que era una persona que tenía Svaratzon. Él estaba saciada su voluntad. Él no quería nada. Ya para él todo lo tenía. Sabemos también que las tribus le ponían nombres a sus hijos con diferentes motivos, ya sea como Benjamín, que le puso nombre a sus hijos porque no tenía contacto con su hermano Yosef, entonces le ponía nombres a sus hijos para recordarse de su hermano Yosef. Seguimos también con Esav, que le puso así diferentes nombres a las cosas para recordarse de Jacob.
esa era por odio, también era por amor a Yosef. Naftalí, encontramos uno de sus hijos, se llamaba Ahira. Mi hermano es malo. Mi hermano es malo. ¿Cómo Naftalí va a decir esto? Mi hermano es malo. ¿A qué se refiere? Dicen los Mefarshim que Naftalí entendía que todo lo que tenía su hermano era bueno para él, no para sí mismo. Si mi hermano es popular, tiene dinero en el banco, trabaja un trabajo enormísimo, estudió tal cosa, todo lo que tiene mi hermano, esposa, hijos, casa, material, espiritual, para mí es malo. Entonces, esto lo llevó a él a llegar a un punto máximo donde él ya estaba saciada su voluntad, ya él todo lo tenía y agradecía por todo lo que tenía. ¿Por qué les cuento esto? Bueno, sabemos que hay una enfermedad terrible en redes sociales y en otras cosas como las películas, las series, la televisión, las noticias, lo que hacen es manipular a la persona para que esté deseando lo que tienen los otros. Entonces llega un tal famoso, no sé, cualquier nombre que se les venga a la cabeza y dice, tiene una cochera de lujo, con carros de lujo, viste prendas de tanto dinero, gana tanto dinero al mes, es una persona famosísima, dijo esto, hizo lo otro. Y la persona, cuando tiene algo, no se siente bien. Lo mismo es con su hermano, una persona que tiene un hermano, el hermano sacó una carrera en la universidad y yo no tengo la carrera en la universidad. A él sí le va bien. Él tiene un salario X. A él sí le va bien. Tiene una casa X. A él sí le va bien. Esas son actitudes que lo que hacen es dañar nuestra voluntad y no poder vivir nuestra vida. Y cuanto más es que estas actitudes y estos pensamientos cambian todo, porque la persona cuando logra algo, se acerca a una meta o mejora su economía además, de un pronto a otro se cree el magnate o la magnate. A mí ninguna persona me va a decir cómo hacer. Yo voy a hacer, yo voy a comprar. Vamos, papacito, vamos, mamacita, le dice a los hijos o al esposo o a la esposa. No le haga caso, esto y lo otro. Nosotros sí podemos, nosotros aquí, nosotros allá. Todo porque él o ella se está fijando en lo que tienen los hermanos. Entonces, en el momento que puede rajar, presumir, un poquito lo hace. Esa es la voluntad de Hashem. Esa es la voluntad de Hashem con la panasá. Eso es lo que la persona le reza a Hashem. Hashem, quiero panasá para esto. Quiero éxito para esto. Si la persona es así, si la persona tiene este problema, todo le va a salir al revés. Y no es culpa de los demás, es culpa de él, porque él debería de ser una persona humilde, entender que Hashem lo que le da a los demás es bueno para ellos tienen sus tikkunim, cada uno tiene diferentes propósitos en la vida, y no es porque un fulanito tenga muchos millones en su cuenta, es que yo tenga que tener la misma cantidad de millones. Que si una persona trabaja en un puesto, yo tengo que trabajar en el mismo puesto. Eso está mal. Eso está muy mal. Si una persona tiene una casa, yo tengo que tener la misma casa o mejor. Eso está muy, muy mal. Esa ambición está pésima. Si usted quiere tener más, pídeselo a Hashem, pero no basado en lo que tiene su hermano, no basado en lo que usted vio en Instagram, en TikTok, en lo que vio en las noticias. No, no basado en eso. Pídeselo a Hashem porque usted quiere tener algo. Y si usted lo logra tener, no se enorgullezca enfrente de los demás, no se crea. Ay, es que a veces sí se cree yo. Deje de estar viendo a los demás. Deje de estar viendo a los demás para que Hashem lo ayude. Bueno, aquí terminamos este extenso viaje. Espero que el video les haya gustado, les sirva. Y antes de irme, les quiero pedir por favor que si les gusta el video, denle like, suscríbanse y compartan este material. Gracias y hasta luego.